Entonces, acá pues nosotros vemos que la consolidación de estados financieros, pues nos la habla la NIC, pero también nos la habla la NIF, ¿verdad? Entonces, acá, recordemos que cuando nosotros empezamos a determinar cómo consolidar, la NIC nos dice, en lo que habíamos analizado anteriormente, qué datos se consolidan, qué datos se eliminan, ¿sí? Y qué datos debemos nosotros de tener actualizados, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice la NIC. Ahora, la NIF tiene otra situación distinta, ¿verdad? Porque es cómo presentar esa parte. Entonces dice, ¿quiénes deben de aplicar este punto en la NIF 27? Y nos dice que entidades de interés público o emisoras de instrumentos de pasivo y patrimonio, entidades que captan recursos de público como entidades financieras, pero también hay una parte donde dice las entidades privadas. O sea, aquí nos está hablando de la NIF 27 y de la NIF 10, ¿va? Consolidar. Entonces acá, cuando nos habla de esto, es describir, por ejemplo, o explicar de qué manera debe presentarse la información financiera. O sea, hay estados financieros que están separados y nosotros pues ya estamos conociendo de que los estados financieros sí van a estar separados siempre y cuando pues esos estados financieros nosotros los estemos presentando por la parte de matrices filiales o subsidiarias, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos. También nos indica en este punto que toda esa información, hay empresas que nos dicen que es mejor solo presentar información separada que información consolidada. Pero nosotros ya hemos visto que la información separada solo se trabaja cuando es la parte parcial. Cuando ya es la parte general del cierre del ejercicio contable, tiene que irse la parte de la información financiera, pero ya conjunta, o sea, integrada. ¿Ya? Entonces, esta parte es lo que nos está aclarando la NIF, que aquí no cabe, en esta NIF no cabe la separación de los estados financieros, tiene que ir la unificación. Hay otra NIC y otra NIF que hablan sobre estados financieros, pero separados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos interesa determinar que los estados financieros sean consolidados? Bueno, porque aquí necesitamos contar con información para toma de decisiones desde la controladora. Cuando hablamos de la controladora, estamos hablando de la matriz, de la empresa central. De eso estamos hablando acá, de la empresa central, de la matriz, ¿ya? Entonces, es acá donde nosotros empezamos a comprender, ¿verdad? Que en realidad, para tomar una decisión financiera, para saber cómo está la empresa, para controlar el sistema financiero de la organización, ¿sí? Necesitamos entonces contar con esta información, ¿verdad? Para poder decir qué es lo que debemos de desarrollar. Ahora, ¿por qué la estimamos en una sola? Porque cuando nosotros tenemos información relevante correspondiente a la parte del establecimiento financiero, pues nos indica que de alguna u otra manera nos está diciendo que puede ser que en los segmentos, o sea, en las matrices, en las subsidiarias o las filiales, nosotros podamos tener alguna pérdida, algún gasto de arrastre, pero ¿cómo va a afectar la estructura del capital esa parte? ¿Ya? ¿Ya? Entonces vemos en realidad cómo se va caracterizando este punto, este principio. ¿Ya? De igual forma, nos indica que los estados financieros separados es cuando nosotros estamos solamente viendo las inversiones, estamos viendo el flujo económico de la empresa, estamos presentando informes parciales, estamos generando información mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral,
¿verdad? De las subsidiarias y de las filiales. A eso nos está diciendo. Pero que en algún momento de toda esta parte, la presentación de los estados financieros separados obedece para ir controlando cómo va la parte del crecimiento económico, la merma también de las deudas, el incremento de los activos o la forma en que nosotros vamos a desarrollar pues la parte comercial de la organización. A eso nos estamos refiriendo. En la NIC 27 nos indica que se modifica en el 2008, en el 2011, perdón, por la ratificación y la vigencia que tenían las NIC en ese entonces, porque es cuando empiezan a tener mayor vigencia. Entonces, la NIC 27, modificada en el 2012 por la NIC 28, inversiones en entidades asociadas. Y también que la modifica la NIF 10, estados financieros consolidados. Y la NIF 11, acuerdos conjuntos. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, cómo presentar la información financiera, la NIF 10 nos dice cómo la presentamos y la NIF 11 nos dice de qué manera tenemos que llegar a acuerdos sustanciales para presentar toda la información financiera, no solamente a la matriz, sino también a la parte internacional, si en algún momento estamos trabajando con organizaciones internacionales. Entonces, a eso se está refiriendo. ¿Qué es lo que integra pues, este punto de actividades relevantes? O sea, los ingresos, los gastos, la producción, los costos, la comercialización, están integrados ahí. Control de una participación. El control de la participación es cuánto yo invertí en la subsidiaria, soy socio mayoritario, y cómo está el comportamiento del efectivo y de la rentabilidad después de la inversión. O sea, a eso nos estamos refiriendo en ese punto. ¿Sí? Derechos protectores, los derechos protectores es, por ejemplo, en el acta, no en el acta constitutiva, sino en el acta de inversión, el tipo de obligaciones. Puede ser que haya una obligación limitada o haya una obligación ilimitada, dependiendo de la figura legal con la que está constituida la sociedad en la que estamos invirtiendo. ¿Ya? Estados financieros separados, o sea, cada entidad tiene que presentar su información financiera separada para determinar en conjunto, pues, cómo va generándose esa actividad. La influencia significativa quiere decir cuánta participación tenemos y cuánto crecimiento se está desarrollando por la inversión. Y el método de la participación nos va a indicar una razón aritmética en la cual pues nos va a determinar cuánto invertimos, a cuánto asciende el capital, o sea, en porcentaje el capital que nosotros generamos, cómo ha crecido en porcentajes a cada mes o a cada trimestre, cómo ha mejorado la parte de la producción y la comercialización y los controles y cómo la empresa pues ha sido más líquida, más rentable después de esa inversión o por lo contrario, ¿va? Cómo ha mermado toda esa situación, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros empezamos a ver con esta información. ¿Sí? No sé si tenemos preguntas. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de consolidar los estados financieros y presentarlos? Pues el objetivo general es que controlar, tener información sustentable y suficiente para demostrar la parte de la actividad comercial. Segundo, ¿verdad? Establecer cómo nuestro control interno, o sea, cómo nuestra parte financiera, pues va a determinar que esto sea rentable, ¿sí? Entonces, uno, pues es un requerimiento técnico de la controladora, o sea, pero que está normado a través de la contabilidad. Y dos, pues que nos va a ayudar a que nosotros podamos definir todos los controles internos, o sea, la forma en que nosotros vamos a desarrollar todo ese control de la participación económica
en la entidad. De igual manera, pues definir o establecer cómo nosotros vamos a poder participar y tomar esas decisiones pertinentes a la inversión, ¿sí? Entonces, estamos viendo eso. También nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la forma de trabajo de la matriz y la subsidiaria? ¿De qué manera pues se van a pedir los informes? ¿Qué es lo que deben contener los informes? ¿Quién se va a encargar de esa información? ¿Cómo van a analizar esa información? ¿Sí? En la D nos dice cómo debe registrarse la operación, cómo debe unificarse, cuáles son los criterios de unificación de los estados financieros. ¿Sí? En la E nos dice también define una entidad de inversión y establece una excepción para consolidar ciertas subsidiarias a una entidad de inversión. O sea, nos vuelve a decir, nos define, o sea, a la matriz como la inversión y a la subsidiaria como a la que nosotros invertimos el proceso. Entonces, vemos de esa manera cómo se implica la parte de poder integrar los rubros, tanto de inversión y de costes, y como de rentabilidades, porque eso es lo que nos está diciendo, cómo separar cada partida, cada categoría de lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, de eso nos está hablando esta parte. Acá nos habla también, se puede hacer una presentación de estados financieros, o sea, no solamente de la parte empresa, sino también de la parte de las entidades estatales. Y aún más, ¿verdad? Entonces, en esta parte, nosotros debemos de determinar la ganancia, rentabilidad o plusvalía que puede generar la inversión en la otra empresa y en la nuestra, como la que está generando pues ese proceso de unificación. Entonces, cada proceso, cada punto, pues a nosotros nos ayuda a conocer de mejor manera la inversión. Una entidad controladora, o sea, una matriz, puede, de alguna manera, presentar estados financieros consolidados siempre y cuando pues se cumplan ciertas características o condiciones. Por ejemplo, acá dice, una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con las condiciones siguientes. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. Vamos a ver. En español, ¿cómo se coloca esto? En español es, yo invertí en otra empresa, pero puede ser que otra empresa invirtió en mí. Entonces, por eso dice, es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acción. O sea, entonces ya vimos, ¿verdad? De dónde proviene eso. O sea, que no es capital tan propio, sino es capital que se invirtió para acá. Sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado público. ¿Sí? Entonces, ya sea en una bolsa de valores nacional o extranjera o en un mercado no incluyendo mercados locales o regionales. Dice que sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian en un mercado público. Quiere decir que la bolsa de valores es un mercado público. Puede ser que haya una cuestión particular de negociación de estas entidades y sí existen, porque no solamente tenemos la bolsa de valores, hay otras entidades privadas que también fungen con esa función de la intermediación comercial financiera a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esos puntos, ¿ya? También dice que si no registran ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de valores u organización reguladora. Por ejemplo, si no estamos negociando nuestras acciones en la bolsa de valores o en la entidad privada que la vaya a poner al mercado. Su controladora última o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros considerados que se encuentren disponibles para uso público y cumple con la NIF. Aquí dice que, por ejemplo, yo soy la controladora
y yo soy la empresa que invirtió, pero puede ser que yo tengo filiales que también me están consolidando de alguna manera estados financieros, entonces esa no puedo presentar yo ese tipo de estados financieros, ¿ya? Ese es de la parte A, o sea, de esto, ¿verdad? No necesita presentar los estados financieros según lo que dice esto. La B, los planes o beneficios post-empleo o otros planes de beneficios a lo largo a los empleados a los que se aplica la NIC 19, beneficios a empleados, es lo que dice la NIC 19, nos indica que una entidad de inversión no necesita presentar los estados financieros. ¿Sí? Sociedad de inversión, que solo se dedique a invertir, 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 que no sea una empresa que está generando más, sino solamente inversiones. Entonces, las empresas que tienen planes de beneficio post-empleo tampoco pueden presentar estados financieros consolidados. ¿Sí? La NIF 10, la NIF 11 y la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Cuando estamos hablando de asociadas, estamos hablando de socios empresariales a través de acciones, una situación accionada, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces aquí nosotros empezamos a ver lo siguiente. Los siguientes términos se definen en el apéndice A, sí, eso ya los vimos. Entonces, asociada, controladora, control conjunto, control de una participada o entidad de inversión. Hace un momento vimos, asociada, dos o tres que se unen para algo. Controladora, la matriz que está controlando la demás. Control conjunto, cuando no solamente sea una matriz, sino la matriz dependa de otra en la inversión. Entidad de inversión, que sea una empresa que solo se dedica a invertir en otras, ¿verdad? Que ese sea su giro comercial. Grupo, por ejemplo, una asociación. Influencia significativa, o sea, ¿qué tanto influye en la actividad comercial, en las ganancias, en la estructura de capital? Negocio conjunto, cuando nos unimos para plantear un negocio que no sea accionado. Partícipe de un negocio conjunto, quienes más de afuera indirectamente están participando. Subsidiarias, ya vimos que la subsidiaria es en la que invertimos, puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Ya? Eso nos indica. En esta parte de los estados financieros consolidados, hay un alcance de la consolidación, o sea, hasta dónde abarca, qué información me presenta, de qué manera se interpreta. Eso vemos. ¿Ya? Entonces, según la NIF, deben tenerse en cuenta las siguientes variables para analizar la consolidación. Uno, control. La parte control genera registros financieros u operativos que nos van a ayudar a determinar qué sí vamos a controlar y qué no vamos a controlar. O sea, nuestros controles internos son todos los mecanismos que nosotros tenemos para determinar si se está haciendo bien o no la actividad. ¿Sí? El registro de las operaciones financieras. ¿Ya? Entonces, a eso nos estamos dedicando. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables. Por eso un inversor controla a una participada sí, solo sí, este reúne todos los elementos siguientes. Un inversor controla la participada, quiere decir, bueno, en qué momento pues genera toda esa participación de información, ¿verdad? Cuando tiene poder sobre la participada, o sea, cuando es más del 51% la inversión, exposición o derecho de rendimientos variables. Cuando hablamos de rendimientos variables es cuando la información financiera pues es así irregular, ¿verdad? Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Pues lógicamente cuando él decide, ¿verdad? ¿Qué elementos son los que deberían entrar o no para eso? ¿Sí?
Entonces, en esta parte de todo lo que es la inversión, de todo lo que es la consolidación del estado financiero, determinamos o generamos cómo debe hacerse esa participación, tanto de la matriz, de la filial y de la subsidiaria. De esa manera lo estamos presentando, ¿verdad? Entonces, para nosotros era importante. Buenas noches, Lignefi, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciado William, muy buenas noches, le agradezco bastante, no le voy a quitar mucho tiempo, solo voy a dar una No pequeña tenga pena. información, perdón. Gracias, muy amable, joven y señorita, muy buenas noches. Mientras licenciado William se refresca un poquito por ahí la garganta espero que tenga algo ahí, William, si no, pues híjole, me va a dejar en evidencia ahí frente a los estudiantes. Jóvenes, si no, pues por lo menos las piernas, ¿verdad? Jóvenes y señoritas, ya está publicado el calendario de evaluaciones, espero que ya se hayan enterado. Eh, Saben que ahora ya no es todo el día, ahora definitivamente va a ser un horario específico. Aparte de ello, pues todos a cámara abierta, no nadie se puede evaluar sin tener su cámara encendida, así es de que por favor prepárese para que no esté ese día corriendo o tener algún problema, ¿verdad? Aquello de que, mire, disculpe, Lick, no puedo encender mi cámara o no tengo cámara en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, tendrá que solucionar eso en estos días. Luego, en la parte inferior dice que solvencia, no vamos a estar entregando solvencia en la universidad, no vayan a ir, por favor, porque no se va a entregar solvencia. Todo el mundo se puede evaluar, todos se pueden evaluar. Solo que, por ejemplo, si alguien no está solvente, ¿a qué nos referimos cuando decimos solvente? Inscrito. Y el pago de mensualidad de enero y febrero. Si usted no está solvente con esos tres pagos, entonces no le van a dar calificaciones. Los docentes van a dar calificaciones hasta que el director autorice. Entonces, y solo se los van a proporcionar a los que están solventes, ¿verdad? Eh, ¿Usted quiere calificaciones? Por favor, póngase al día en sus pagos. ¿Qué sucede si viene un estudiante y dice, mire, yo no me voy a evaluar? O tal vez no porque se le antojó no evaluarse, sino por alguna situación. Pues por favor, envíe una nota dirigida al director, licenciado Luis Pedro de León Cifuentes, en donde le expone por qué no se evaluó y luego justifique. Si es por enfermedad, pues constancias médicas, recetas médicas, etcétera, ¿verdad? Si es por la muerte de un familiar, que Dios no lo quiera, pues simplemente, ¿verdad? Por la muerte de un familiar, que es pues, la afinidad a usted, y entonces se evaluará ya en dirección. Usted entonces ingresaría a exámenes extemporáneos, lo que llamábamos examen extraordinario. Solo que el precio, el costo de esos exámenes extemporáneos son de 150 quetzales, lo que antes usted sabía que eran 25 quetzales, ¿verdad? Ahora 150 quetzales. ¿Está? Muy bien. El director evaluará su nota para ver si, por ejemplo, usted viene y dice, mire, mira que justifica, ¿verdad? El director agarra su nota, lo evalúa y si él considera, realizará un descuento. Estamos, pero eso ya depende del director y la evaluación que vaya a hacer de su petición. Muy bien, es cuanto tenía que informarles, entonces pónganse de acuerdo con los docentes para ver si no necesitan algo más para el examen y no los van a sorprender. Muy bien, ¿alguna pregunta o alguna duda? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe, con respecto al pago de febrero, ¿se debe realizar en la universidad o en el banco? Jason, gusto saludarlo. Viera de que Gracias, Lick. si lo hace en el banco, Jason, debe de llevar esa constancia de pago a la universidad para que la auditora lo pueda registrar. Entonces, pero hay que llevar esa constancia. Entonces lo pueden hacer en el banco, pero hay que llevar esa constancia a la universidad. Y si ustedes optan mejor por ir a pagar a la universidad, pues creo que es mucho mejor, ¿verdad? Al final de cuentas, van a tener que ir a la universidad. Gracias, Lick. No hay forma de enviar ¿cómo se llama? La boleta de pago. Creo que por correo o por WhatsApp. No, no, no hay forma. Tienen que llevar esa boleta de pago a la universidad.
Muy bien, no sé si hay algo más por ahí. Gracias. A la orden, Jason. Perfecto. Pues entonces ahí estamos a la orden. Feliz noche, licenciado William. Le agradezco bastante por el espacio. Apenas, Lignef, ahí estamos para servirle. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Bueno, vamos a terminar de explicar este punto y pues si tienen alguna duda de lo que vamos a ver para el examen, pues nos ponemos a ver en un momentito, pero la parte de los estados financieros consolidados, el alcance, dice, solo es el poder sobre la participación, o sea, identificar hasta dónde nosotros tenemos participación en la subsidiaria. O sea, cuánto es lo que nosotros pusimos y entonces cuánto es lo que debería de tocarnos a nosotros en utilidades, ¿verdad? Ya, entonces vemos eso. Exposición de derecho a rendimientos es cuando nosotros le pedimos a la subsidiaria que nos presente ya sea estados financieros parciales o estados financieros de cada mes para nosotros ir evaluando cómo va la parte del desarrollo de la subsidiaria. También la capacidad de utilizar el poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Es para, por ejemplo, nosotros decir, bueno, queremos ver el estado financiero para determinar en porcentaje en un prorrateo primario, pues cuánto ha puesto cada quien y entonces cómo le va a afectar la utilidad o pérdida que se está generando en la empresa para las responsabilidades individuales de cada uno de los inversores. ¿Bien? Entonces, nos genera pues ese punto, esa acción. ¿Ya? También, cada inversor contabilizará su participación en la participada, o sea, en la empresa donde invirtió, de acuerdo a la NIF, ¿verdad? Ya sea a la 10, a las 11, a la 11, perdón, que estamos viendo los acuerdos en participación conjunto, y la NIF 28, ¿verdad? En lo que es, pues, inversiones en asociadas. Y la NIF 9, que es instrumentos financieros, juntamente con la NIC 30, que aquí no lo menciona, pero que la NIC 30 también nos establece instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, se los decía en algún momento, que corresponde a instrumentos financieros derivados o generales, actas, facturas, todo lo que tenga que ver con la parte financiera y legal para poder determinar que eso estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esa situación.